Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Después de un debate difícil en el que por primera vez se enfrentó en vivo y en televisión nacional, verificación de la información por parte de los presentadores y de su contrincante, el expresidente Donald Trump dijo que no volverá a enfrentar a la vicepresidenta Kamala Harris porque según él le ganó, pese a que las encuestas y hasta los mercados dijeron lo contrario. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió en libertad y sin pedir perdón a las víctimas de los delitos de lesa humanidad sobre los cuales era acusado. Una figura que pasará a la historia como quien rescató la seguridad y la economía del país andino para algunos y como un dictador para otros. En Guatemala, emprendedores buscan aliviar la huella de carbono que emiten vehículos que hacen parte del folclore del país sin eliminarlos del todo. Los Chicken Bus. Les traemos la historia con nuestro corresponsal en Centroamérica. Empezamos actualizando las noticias del camino a la Casa Blanca. No habrá un nuevo debate entre Donald Trump y Kamala Harris, luego del primer cara a cara que tuvo lugar el martes en la cadena ABC News, que según una encuesta de CNN ganó la aspirante demócrata. El candidato republicano afirmó que no habría un tercer debate, haciendo referencia al primero, que fue contra el presidente Joe Biden y que lo obligó finalmente a renunciar a la candidatura. Veamos el informe que preparamos para ustedes. Tras su derrota en el primer debate, Donald Trump se niega a enfrentarse de nuevo con la vicepresidenta Kamala Harris. El candidato republicano anunció a través de su red social Truth que no habrá un tercer cara a cara, haciendo referencia al primero de este ciclo electoral en el que se enfrentó al presidente Joe Biden. Argumentó que el aspirante demócrata debe atender los asuntos internos del país. Las encuestas muestran claramente que gané el debate contra la camarada Kamala Harris, la candidata de la izquierda radical de los demócratas, el martes por la noche, y ella inmediatamente pidió un segundo debate. Kamala debería centrarse en lo que debió haber hecho durante el último periodo de casi 4 años. No habrá un tercer debate. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris afirmó que el pueblo estadounidense merecía un segundo encuentro. Hace 2 noches, Donald Trump y yo tuvimos nuestro primer debate y creo que le debemos a los votantes tener otro. Porque esta elección y lo que está en juego no podría ser más importante. En la noche del martes hablé sobre asuntos que sé que le importan a las familias en Estados Unidos, como disminuir el costo de vida, invertir en los pequeños negocios estadounidenses, proteger nuestras libertades reproductivas y mantener a nuestra nación segura y a salvo. Trump asegura que ganó el debate del martes en Filadelfia organizado por la cadena ABC News. Sin embargo, los ciudadanos e incluso los mercados dijeron lo contrario. 63% de los votantes registrados consideró que Harris tuvo un mejor desempeño frente al 37% que opinó que Trump fue el mejor, según un sondeo rápido hecho por la cadena CNN. Y la mañana posterior al encuentro, las acciones de True Media cayeron más del 14%. Bulos como que los migrantes haitianos estaban comiendo mascotas en Springfield y que los demócratas supuestamente apoyan el aborto en etapas avanzadas del embarazo con la respectiva moderación de los presentadores de la cadena le pasaron factura al magnate republicano. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, murió a los 86 años de edad. Un controvertido personaje que polarizó al país andino. Tras su muerte deja un polémico legado de deudas. Bajo su gobierno se registraron varios casos de abusos a los derechos humanos, la campaña de esterilizaciones forzadas y la masacre de la Cantuta. Si bien Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por sus delitos, para muchos la justicia quedó pendiente. Veamos el informe. Fujimori murió, pero dejó una baraja de polémicas. Tal es el caso de una campaña de esterilizaciones forzadas impulsada por el expresidente durante su segundo mandato. Se trató de un programa de planificación que, según argumentaba el gobierno fujimorista, iba a ser una forma de contrarrestar la pobreza. Sin embargo, dejó cerca de 270.000 mujeres víctimas, la gran mayoría campesinas e indígenas, que sufrieron de esterilizaciones llevadas a cabo sin su consentimiento. Se han reportado 18 muertes debido a estos procedimientos. Organizaciones de víctimas demandan que se haga justicia. El Estado peruano es el juzgado en esta causa de una de las 18 víctimas mortales de la política fujimorista
de esterilizaciones forzadas. El caso penal sigue en el Perú. Sigue porque Fujimori no es el único denunciado. Acá hay una cadena de mando. Y en esa cadena de mando también están denunciados los exministros de Salud. De igual manera, Fujimori ha sido catalogado como un autócrata, un calificativo que se ganó luego de que, con ayuda del ejército, cerrara el Congreso en 1992. También es acusado de derribas autoritarias en su lucha contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, de corte maoísta. Dos casos resaltan: la matanza de Barrios Altos en 1991, donde murieron 15 civiles en una supuesta operación contra Sendero Luminoso, y la masacre de Cantuta en 1992, en la que fueron asesinados y desaparecidos 9 estudiantes peruanos y un profesor. De hecho, el exmandatario fue condenado a 25 años de cárcel por su vínculo con estas dos masacres. Fujimori y su familia nunca siguieron los procedimientos establecidos en la legislación peruana y quedan hoy en impunidad, no solamente en los casos de Cantuta, Barrios Altos y los detenidos en los sótanos del Servicio de Inteligencia y otros casos de violaciones a derechos humanos. Entonces, el sentimiento que tenemos los familiares es de frustración, por supuesto. Los expertos afirman que hay más de 6.400 cementerios clandestinos en Perú, y una comisión de la verdad descubrió que, entre 1980 y el 2000, incluyendo a la administración Fujimori, el conflicto dejó hasta 70.000 muertos. Cambiamos de tema y nos vamos a México. El estado de Sinaloa vivió una semana de terror que deja muertos, desaparecidos y robos. La gobernación suspendió todas las celebraciones por el Día de la Independencia y cancelaron las clases. Una ola violenta que tiene como responsable al cártel de Sinaloa. Esto se dio previo a que uno de sus jefes, el narcotraficante El Mayo Zambada, fuera trasladado a una corte de Nueva York. Una guerra a punto de estallar, en la que ya hay muertos, desaparecidos y múltiples coches robados e incendiados. Es el estado de Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha suspendió los festejos de las celebraciones del Día de la Independencia. Los comercios están cerrados, también las escuelas. Necesitamos seguir cuidándonos. Me interesa mucho la seguridad de la población, de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, en general la población. La tensión se siente desde el arresto del Mayo Zambada en julio, uno de los fundadores del cartel de Sinaloa. Este acusa a un hijo del Chapo Guzmán, líder de los Chapitos, otra facción del cartel de Sinaloa, de haberle secuestrado en un avión y haberlo entregado en Estados Unidos. Que hay pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten. En este contexto, este viernes el Mayo Zambada compareció ante la Corte del Distrito Este de Nueva York. La Fiscalía pidió al juez su detención permanente. Durante más de 3 décadas, el acusado Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo y Mayo Zambada, ha sido uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo. Por las razones que se exponen a continuación, ninguna condición o combinación de condiciones de libertad puede garantizar la seguridad del público o la comparecencia del acusado en el juicio, y el Gobierno presenta respetuosamente que el tribunal debe, por lo tanto, dictar una orden permanente de detención. El Mayo Zambada enfrenta cargos en Nueva York por tráfico de fentanilo, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. El Congreso de España reconoció a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. González Urrutia llegó a Madrid tras solicitar asilo en el país europeo. Tenía órdenes de captura por parte de la Fiscalía cercana a Nicolás Maduro por supuesta usurpación de funciones y forjamiento de documento público, por haber publicado las actas en las que, según denuncia la plataforma unitaria opositora, consta su victoria en las elecciones de julio. El Consejo Nacional Electoral, también cercano al oficialismo venezolano, declaró a Maduro como vencedor en unos comicios que registraron irregularidades, según la misión de observación del Centro Carter, y de los cuales aún no han presentado las actas. Cambiamos de tema. El sector del transporte es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina y el Caribe.
Representa el 39% de las emisiones totales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pese a que países como Guatemala, Honduras y El Salvador aún están lejos de la descarbonización vehicular, emprendedores locales le apuestan a aliviar esta huella de carbono. El corresponsal de France 24 en Centroamérica, Andrés Suárez Jaramillo, tiene el informe. Hay quienes todavía los ven como un ícono del folclore centroamericano. Son los chicken bus, los autobuses escolares desechados por Estados Unidos a finales del siglo XX. José Chacón conduce uno. Pasen adelante. Transportes para Guatemala, de 60 pasajeros. Un bus de excelencia. Un chicken bus emite un promedio de 90 toneladas de CO2 al año, gases de efecto invernadero que se multiplican por cerca de 20.000 buses en Guatemala. Ante el retraso de la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica y sus socios europeos premiaron varios proyectos locales de movilidad sostenible. Uno de los ganadores fue el ingeniero mecánico Freddy Fernández, quien propuso implementar catalizadores y filtros de partículas diésel en autobuses como los Chicken Bus. Una odisea en un país que no obliga a la revisión técnica vehicular. El proyecto que propuse fue la capacitación a dueños de flotillas para que se utilice herramientas que solucionen la falla de los sistemas de escape. Otra de las premiadas por una Centroamérica descarbonizada fue la empresa CREF de Costa Rica, al apostarle a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. No podemos tener en el 2024 todavía en Guatemala esas chimeneas de humo que vemos en las calles. Es que no puede seguir pasando eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante promover la instalación de cargadores en áreas públicas para que cualquier usuario llegue, conecte ese ratito. Aunque Centroamérica representa menos del 1% de las emisiones globales de carbono, la calidad del aire en las ciudades está significativamente afectada por el evidente retraso en el transporte. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. En la producción estuvo Jennifer Guevara. Pueden ver este programa y los anteriores en france24.com. Sigan en sintonía.